Bien, el día de hoy, 11 y 14 minutos, vamos a hablar de un tema tan importante, fundamental, que está siendo tan comentado no solamente en redes sociales, sino lamentablemente en noticias negativas de nuestro país. Y aunque mucha gente dice que siempre ha existido, que toda la vida ha existido, ciertamente y gracias a Dios, actualmente está más visibilizado el problema. ¿Por qué es favorable esto? Porque al visibilizarlo podemos controlar, atacar y parar como que la situación. Y estamos hablando nada más y nada menos que del llamado bullying, del llamado acoso, pero en jóvenes, que de verdad es donde creo que mayormente se ve en los jóvenes de las escuelas, los jóvenes de primaria, de secundaria. Y hay mucha cizaña, mucha maldad en todo esto, de las personas que lo aplican o de los jóvenes que lo aplican, y lamentablemente incluso ha tenido a veces algunos índices negativos. Así que ante los recientes hechos que hemos vivido en nuestro país y que han sido noticia de casos de bullying, pues hemos llamado el día de hoy a una experta en esto de lo que tiene que ver con mediación. Es terapeuta familiar, es mediadora, es coach integral, es Ruthmari Villasmil, abogada además. Bienvenida, Ruthmari. Gracias, Laura. Bueno, esperado por este programa que sí, sé que va a ser de mucha ayuda, sobre todo para educar, ¿no? Porque la prevención siempre nace desde el conocimiento, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo prevenir este tema tan importante? Como dije, Ruthmari, toda la gente dice, pero es que eso del bullying, ahora lo llaman bullying, pero eso siempre ha existido, ciertamente siempre ha existido. Pero gracias a Dios que están en lo positivo, pues que se pueden, por supuesto, visibilizar más rápidamente a través de la tecnología, y también se puede atacar el problema y señalar a los culpables. Correcto. Y corregir. Sí, creo que lo fundamental acá es no invisibilizar o normalizar conductas que normalmente nacen en el hogar. Nosotros tenemos una cultura aquí, sobre todo el zuliano, muy conocida como el chalequeo, que pareciera que fuera humor, pero que a veces lo confundimos con la burla. Y fíjate, con dos términos que parecieran tan comunes y que se supone que implican sentido común, nuestros jóvenes no distinguen la diferencia entre el humor y la burla, por ejemplo. Y ahí hay una gran diferencia que marca un hito entre lo que es la violencia también y el acoso escolar, que es conocido pues más en nuestro entorno pues con la palabra bullying, que es en otro idioma, pero que realmente significa acoso escolar. Hay una diferencia entre violencia y bullying o el acoso escolar. Es que la violencia puede ser un hecho aislado, un joven puede agredir a otro, bien sea desde el punto de vista psicológico, verbal o físico y hasta social, y lo hace en un solo momento, algo porque de repente tienen un asunto no resuelto y deciden ellos resolverlo de la peor forma, y ya vamos a hablar de eso porque hay unos mecanismos que tienen a nivel escolar para resolver las cosas de otra manera. Pero en el caso del acoso, la cosa es diferente. Hay violencia, pero es sistemático, es repetitivo y agota. Entonces hay un daño mayor. Lo otro es que suele denunciarse más por los chicos en las escuelas lo que es la violencia, porque normalmente son hechos que inclusive se hacen públicos y notorios. Tú sabes, se caen a golpes, todo el mundo se dio cuenta, todo el mundo intervino y se pudo lograr atender eso a tiempo. Pero en el acoso hay como una intencionalidad de hacer daño, pero además de eso, bajo amenaza. Entonces, bajo amenaza tú no puedes hablar, tú no puedes decir porque tú sabes lo que nos decían inclusive y tú lo decías al principio. Ha existido esto desde hace mucho, pero entonces si tú hablas eres el sapo, eres el tonto, porque hablaste, entonces ahora menos te vamos a aceptar, menos te vamos a querer en el grupo. Claro, recordemos también, no estamos justificando el bullying, pero detrás de las personas que hacen el acto hacia la víctima, correcto, hay muchas situaciones. Hay una situación incluso de violencia familiar, incluso ellos pueden ser también maltratados por sus padres. No estamos justificando, pero de allí viene. Sí. Y también el imponerse a través del miedo. Incluso hay maestros que pueden sentir hasta miedo de los mismos alumnos, porque a veces se crean pandillas o grupos
tan fuertes, tan Correcto. amenazantes, que hasta los mismos maestros pueden salir perjudicados. Sí, hay muchas cosas. Claro, eso depende también de las edades, ¿no? Los grupos etarios en niños, es, tú sabes, esa crueldad inocente, lo pudiera decir así, porque a veces los niños son tan naturales y tan espontáneos que pueden ser muy crueles a la hora de, te lo digo por ejemplo, recientemente una situación en una escuela era de una niña que está más o menos en 3er grado, entonces bueno, ahorita están pasando por una situación un poco difícil y a ella la están yendo a buscar en un vehículo que está muy deteriorado, entonces bueno, las niñas se burlan, se ríen, entonces imagínate tú, ¿no? Son niños con otros niños, pero parece mentira, esto afecta mucho. No es nada, que esas son marcas que quedan de por vida. Sí, fíjate que Quedan de inclusive, por Laura, vida. parece mentira, y yo sé que a lo mejor quienes nos están escuchando a lo mejor van a asociar esto con este mal llamado término de generación de cristal, y yo les repito una vez más que generación de cristal no necesariamente tiene que ver con una población sensible o hipersensible, sino más bien con una población que ha crecido con una tecnología diferente. Es decir, crecen bajo la pantalla, y por eso se les llama generación de cristal, porque ellos están más asociados a estos medios para comunicarse o relacionarse que la misma interacción personal. Entonces, ¿qué sucede? Suceden estas cosas inclusive en un desayuno. Esta misma niña, por ejemplo, ha sido objeto de bullying con otras compañeritas porque lleva en su desayuno huevo. Entonces, imagínate, se burlan de ella por el olor, porque el huevo, y además que el huevo es además ideal para un desayuno, Claro, es lo más sano, pero fíjense como cosas tan pequeñas, decimos, bueno, pero es que entonces también hay que darle herramientas a esa niña de no sentirse mal por cualquier cosa, ¿no? Pero allí, ahora, la gente dice, bueno, ok, viene de educación de los que son los acosadores, pero también el colegio, ¿cómo interviene allí? La directora, el subdirector, correcto, el maestro, porque hemos visto consecuencias de las situaciones que se han derivado de 2 casos muy sonados, lamentable en Venezuela, donde una niña salió afectada. La subdirectora incluso, bueno, va a ser responsable, o se le cargó una parte de responsabilidad porque ya se habían anunciado, se había denunciado la situación. Correcto. Voy a ir solamente un poquito atrás para recordar que ciertamente quienes son agresores son víctimas de bullying, probablemente en sus casas o en su entorno social. Eso puede entenderse como sus vecinos o sus pares más cercanos. Entonces siempre hay que verificar también la fuente de agresión que está recibiendo este joven, que lo está replicando dentro de la escuela. Entonces son varias veces víctimas los que están involucrados. Y lo otro es que, por supuesto, en el caso de los adolescentes hay una distinción bien significativa, que es que a partir de los 14 años tienen responsabilidad penal. Entonces, toda exposición que inclusive puede hacer un joven en contra de una compañera o de otras compañeras tiene responsabilidades penales, inclusive desde el punto de vista de violencia de género, que hay veces que creen, no, es que solamente la alumna, no, ellos tienen responsabilidad en todo el ordenamiento jurídico, solo que de una forma diferenciada, pero todos tienen responsabilidad. Entonces, ¿qué sucede? En una escuela, el director, todo el equipo docente o el equipo de bienestar estudiantil se hace corresponsable al tener conocimiento y no atender la situación. Igualmente son responsables civil, penal y administrativamente. Por eso es tan importante que las escuelas hoy en día tengan todo un protocolo para trabajarlo. De hecho, hay una propuesta legislativa que va precisamente para atender el tema de la violencia y el acoso escolar, que ya va para una segunda discusión en espera de su aprobación para que tengamos una ley especial solamente para este tema, porque realmente, fíjate, Laura, lo más preocupante es que estos son jóvenes que caen en cuadros depresivos. Los que son víctimas. Sí. Los que son víctimas, e inclusive luego cuando hacemos las intervenciones, que es lo primero que se hace, según la Ley Orgánica de Educación, lo primero que se debe hacer es primero escuchar la opinión de los niños, que eso lo establece el artículo 80 de la LOGNA, pero aparte de eso, la Ley Orgánica de Educación, en las disposiciones transitorias y finales, numeral 10, dice claramente que ante toda falta se debe someter a los estudiantes a un proceso de mediación escolar. ¿Por qué? Porque ¿de dónde nace el acoso y el bullying? Primero, en el no reconocimiento de que es agresor por el otro, es decir, el respeto y aceptar que somos diferentes. Entonces, eso hay que educarlo. Y educarlo no para sentarlos y decirle, mira, pídeles tus disculpas, no es esa, tú sabes, mediación que a lo mejor hacíamos y hagan las paces, abráncense y ya. Y ya, sí, a veces, bueno, yo voy a hacer esto para salir del paso, pero seguimos con nuestro conflicto. No, tiene que ser un proceso
proceso de mediación real, o sea, donde podemos descubrir realmente dónde está el problema de su interacción y llevarlos a ellos a comprender que en la escuela todos podemos ser compañeros, aunque no todos seamos amigos, pero todos podemos ser compañeros. Y compañeros basados en que la misma Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes les establece a ellos en el artículo 93 cuáles son sus deberes. Ahora, cuando a veces la situación se presenta fuera del instituto, porque incluso los agresores saben muy bien lo que están haciendo. Entonces, por ejemplo, sale el niño del colegio o se citan en un lugar determinado, en un terreno, en una cancha, no sé, y comienza allí la situación. Entonces, es difícil porque hay quien, o sea, ¿cuál institución es la que toma las leyes? Pues el colegio no, porque están fuera del área. En ese caso, ¿quién sería? Cuerpo para guiar a los padres, cuerpo de policía. Sí, nacional. por supuesto. Sí, cualquier órgano receptor del sistema de protección puede acudir a atender una denuncia que vean en una situación donde toda la sociedad también se hace corresponsable, porque al yo ver o observar una situación de ese tipo, yo tengo cómo comunicarme inclusive con el Consejo de Protección, que trabaja las 24 horas del día, y comunicar una situación irregular para que sea abordado y se proteja el derecho individual de esa niña o adolescente que esté involucrado en esa situación. Pero más allá de eso, fíjate que inclusive en los últimos eventos y en esas últimas noticias, notábamos que en los videos ellas aparecían con sus uniformes, por ejemplo, y allí es importante también tomar en cuenta el alcance que tienen las normas escolares, que son los acuerdos de paz y convivencia, que establecen que aun cuando ellos están fuera del espacio escolar, pero se mantienen con el uniforme, la escuela también tiene una corresponsabilidad en el sentido de que una vez que tenga conocimiento, actuar, es decir, abrir el expediente correspondiente para Ahora, eso. Interesante lo que planteaste de la ley que está ya para segunda discusión y Correcto. aprobación. Esta nueva ley, que es específicamente para los colegios, ¿tiene alguna protección para los docentes, directores, para saber cómo ellos deben actuar? Porque como mencioné, a veces los agresores incluso amenazan a los mismos docentes y directores, ¿no? Entonces se ven de manos atadas. En ese caso, sí, ¿había alguna es cierto, para ellos? Sí, también es cierto que hay mucho temor por parte de los educadores, claro, y de los directores, y imagínate contener situaciones que a veces se escapan inclusive del control, porque desconoces que esa situación se está generando porque ellos están callados, y es precisamente una de las características del acoso, por eso es tan complicado. Pero básicamente, ¿qué es lo que los colegios tienen que hacer? Tienen que resguardarse haciendo todos los registros. Nosotros les hemos denominado registros anecdóticos para no generar en los espacios de escuelas expedientes, que suena así, tú sabes, muy judicial y muy punitivo, sino registros de actas. ¿Y qué hacen los educadores? Bueno, van registrando los eventos, es decir, ningún estudiante va a mañana a realizar un acto grave si al principio no generó ciertos comportamientos disruptivos. No sé si me estoy explicando. Un educador sabe por observación y por formación cuando un estudiante empieza a tener conductas disruptivas, y eso es lo que debe él observar y de una vez registrar. ¿Qué pasa con los registros? Que una vez que se acumulan, por ejemplo, 3 faltas leves, ya yo debo llamar al equipo de bienestar estudiantil para que me aborden ese estudiante. Entonces ya yo ahí empiezo a hacer mi trabajo. Mientras yo esté cubriendo eso, yo salvo mi responsabilidad, porque como bien tú lo decías, si hay un irrespeto hacia el educador, también ellos son responsables penalmente, también tienen responsabilidades escolares, y por supuesto hay distintos órganos. Si eso lo hace un niño, va al Consejo de Protección, pero si lo hace un adolescente, va a la Fiscalía. Entonces también eso es importante. ¿Cómo está la situación? Porque hemos visto estos casos lamentables, que digo, porque a mí no me cabe en la cabeza cómo un joven, un adolescente pueda tener tanto odio o resentimiento hacia otra persona, que a lo mejor es un muchacho tímido, es un muchacho que tiene una situación económica diferente, o que sea sencillamente diferente por su aspecto físico, por su condición económica, por quizás la forma incluso de entendimiento en las clases, ¿no? Entonces, a ver, en Maracaibo se ha presentado estas situaciones. ¿Cómo se encuentra la situación en los colegios? ¿Es más común de lo que nosotros podemos ver en las noticias?
en Maracaibo en general, no vamos a hablar de ninguna institución, sino en general. Sí, es muy común porque hasta nosotros como adultos hacemos, tú sabes, se dicen, no, tú me estás haciendo bullying. Sí, es muy común, por eso te decía que también es un tema cultural, ¿no? Que hay que abordar desde inclusive, yo siempre les doy estas recomendaciones a las escuelas. Uno, trabajar con los docentes porque hay que fortalecerlos a ellos en la seguridad de lo que pueden hacer y lo que no. Lo segundo es brindarles talleres a los muchachos porque creo que no hacemos nada con solo atender lo individual y no atender lo colectivo. Hay que darles información. Ellos tienen derecho a esta información y que ellos puedan identificar realmente si están viviendo un proceso de abuso, inclusive desde su hogar. Fíjate que lo que nos ha ocurrido que cuando hemos hecho los procesos de mediación entre estudiantes nos damos cuenta que esos agresores en algún momento y en otras etapas vivieron bullying. Y cuando lo expresan han sido tan sinceros y tan genuinos que los dicen con lágrimas, claro, o sea que realmente todavía están afectados. Allí es cuando la víctima se vuelve victimario y es lo que hay que evitar. Pero detrás de esto hay mucho tema, mucha tela por cortar. Vamos a hacer una pausa porque son ya las 11:30, tan interesante tema. Estamos conversando con Ruth Mary Villasmil, abogada, coach integral, mediadora, terapeuta familiar. Estamos hablando del bullying y el acoso escolar. Al regreso de esta pausa publicitaria y de este tema que vamos a escuchar, vamos a conversar también de, a ver, ¿qué podemos hacer? Primero, papá que tenga la víctima en casa y papá que tenga el victimario en casa. ¿Cómo deben actuar estos padres, no? Porque en este caso, desde el castigo, desde los golpes quizás, o de encerrarlo o quitarle un celular, pues sencillamente no van a solventar nada. Y en el caso de la víctima, pues, bueno, ¿cómo debe actuar allí la familia? 11:31 minutos a través de Éxitos 89.7. Vamos entonces con publicidad. Laura Salazar en Éxitos. Conversaciones de actualidad en Primera Fila. 11:43 minutos a través de Éxitos 89.7. Gracias por estar con nosotros el día de hoy conversando sobre el bullying, acoso escolar con Ruth Mary Villasmil, coach integral, mediadora, terapeuta familiar, abogada. Y algo que dejábamos también importante, una pregunta es, en este caso, ¿qué hacer con los padres que son los padres de la víctima y los padres del victimario? En ese caso, ¿qué hacer? ¿Cuál es lo primero? Bueno, los padres de un victimario tienen que estar muy alerta. Primero porque normalmente cuando se les llama no creen lo que se les está diciendo. No, mi hijo no es así. Lo primero es la negación, la no aceptación o quizás muchas veces por protegerlo, ¿no? Pero ese no protegerlo no les ayuda porque cuando un colegio llama para hacer la atención, para atender la situación a tiempo, nosotros tenemos posibilidad de controlar y corregir desde los aspectos más pedagógicos de lo que es la sanción o la disciplina escolar, entendida no solo como castigo, porque el castigo en sí mismo no educa. Es decir, yo no hago nada con las sanciones que se aplicaban antes, tú sabes, de expulsión o suspensión, si no hay un contenido pedagógico en ese correctivo. Por eso es que hoy en día se habla de tiempos de reflexión y otras actividades que van más condicionadas a que el alumno tenga una consecuencia natural producto de ese acto. Eso por allí. Entonces lo primero es estar abierto como papá a entender que un hijo puede estar en casa y no expresar nada de lo que yo le estoy diciendo y efectivamente cuando me llegan yo siempre les digo y le creo que es así, el asunto es que cuando va a la escuela va a un ambiente totalmente distinto donde va a interactuar con más de 20 compañeros entre sus edades. Entonces esa interacción es totalmente distinta. Allí pueden ejercer liderazgos que a veces muchos de esos liderazgos no son positivos sino negativos. Entonces hay que reconducir el liderazgo para cosas positivas, no para dañar a otros. Y lo otro es revisar en casa qué estructuras hay. Muchos de estos niños vienen de situaciones de abuso y lo comentábamos también, el abuso sexual es una característica también que hace mucho daño, que hace mucha mella en un estudiante o en un adolescente o un niño que luego va perfectamente a replicar ese mismo maltrato en otros, porque no tiene forma de canalizar su malestar. Y en el caso de los padres que tienen al víctima, es importante evidentemente solidarizarse con él y ser empáticos, porque a veces hay padres entonces luego lejos de él lo voy a revisar
revictimizar diciéndole que eres tonto porque te dejaste golpear, Sí, tú debiste haberte exacto. defendido, tú debiste haber hecho, tú debiste... No. En ese caso, acudir inmediatamente al colegio, hablar con la directora, correcto. mira, mi hijo me está diciendo esta situación. Correcto, inclusive con la porque maestra. muchos estudiantes dicen, bueno, pero es que yo le decía al profesor o le decía a mi maestra, pero le llamaban la atención y siempre seguía sucediendo, entonces yo decidí, como también a veces sucede, que el víctima, que es un buen estudiante, de repente dijo, llegué hasta aquí y me fui en contra y me defendí. Ahora, en caso de múltiples denuncias dentro de la institución hacia un estudiante, ¿la institución no puede expulsar a ese estudiante agresor? La institución ¿La de ley en ese caso lo protege, la alumna? Sí, la LOGNA prohíbe la expulsión y de hecho está tajante. Así sea un agresor. Sí, ya vamos a explicar un poquito eso en la Carola, ahora sí hay solución. Lo que pasa es que las medidas son diferentes. Primero, les repito, no llegar hasta esperar que el alumno cometa la falta más grave. Se supone que yo hice una intervención antes. Entonces, antes de que cumpla los 14 años, si ese estudiante realizó un acto que puede ser considerado inclusive delictivo, yo debo denunciar eso al Consejo de Protección. ¿Qué sucede? Muchas veces la familia decide retirar al estudiante porque no quiere someterse a ese proceso que va a ser en beneficio, por supuesto, del estudiante. Lejos de pretender que solo es para causar un daño porque lo estoy denunciando, no. El Consejo de Protección tiene la forma de abordar terapéuticamente hablando, es decir, con todo un equipo que va a evaluar la situación familiar y va a atender lo que está ocasionando ese problema en ese agresor. ¿Okay? Revisando un poco también el hecho de que él es víctima también probablemente de esas situaciones de agresión. Entonces, eso por allí. Y lo otro es que cuando es un adolescente, entonces si cometió un acto delictivo, debe pasarse a fiscalía. Entonces, esos casos, mira, una expulsión no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque yo estoy sacando un problema para que vaya a otro colegio. No, tiene que hacerse la intervención que establece la LOGNA. Por eso es que yo soy una fiel defensora de que probablemente la LOGNA al inicio se vendió como una ley muy flexible, muy benevolente, lo cual no lo es, tiene un trato justo. Y lo justo aquí es atender realmente la raíz del problema, no derivarlo a otro colegio para que siga causando el mismo problema. Claro. Ahora, también es importante, por ejemplo, tú eres asesora de varios colegios. Uh-huh. ¿Qué se está haciendo? Me dices que está formando grupos de padres sí. en varias instituciones. Sí, porque vemos que lo que principalmente debemos recuperar es la responsabilidad de crianza. Creo que nos estamos olvidando de criar. Creo que seguir generando, y también lo conversábamos hace rato, la comodidad de la tecnología y de todos estos aspectos de multimedia y de internet que evidentemente son maravillosos cuando los enseñamos a usar adecuadamente, son bienvenidos y bienvenidos bajo esa supervisión y ese cuidado, pero el contacto físico y afectivo, lo cual también es un derecho que tienen nuestros niños y adolescentes, debe estar presente. Lo otro es que no nos podemos olvidar que los niños tienen derecho a la disciplina. Parece extraño decir derecho a la disciplina, sí, es que ellos tienen derecho a ser corregidos y corregidos oportunamente, no cuando el problema está grande, porque los niños y todos tenemos amigos, lo conversábamos también, claro. Todos tenemos familias, mujeres que tienen situaciones y nosotros mismos nos damos cuenta, está pasando aquí esto, pero a lo mejor yo digo, no, esto se va a pasar, o yo converso con él y no doy la atención que debo dar. Y a veces no solamente es cuestión de corrección, es decir, regañarlo o encerrarlo en su cuarto o quitarle el celular, a veces es de psicólogo o de psiquiatra. Correcto, escuchen bien, correcto. A veces cuando usted ve que ya no puede con su muchacho, con la crianza, que llegó a esa adolescencia y esa conducta de ese muchacho la está rebasando usted, está rebasando también el colegio, usted debe acudir a la parte psicológica y psiquiátrica, porque muchas veces hay que medicar al muchacho. Correcto, y es que a veces también hay diagnósticos, por ejemplo, diagnósticos muy comunes como la hiperactividad con déficit de atención, que cuando no es atendida a ellos les cuesta porque es un problema orgánico, controlarse. Entonces tú le dices, la norma es esta, pero él va igual la transgrede y no entiende porque solo ya no lo puede hacer. Necesita de la ayuda de papá y mamá para que efectivamente a ese le pueda garantizar primero la salud mental. Uh-huh.
Entonces, antes de garantizar el derecho a la educación y pelear con esa escuela porque a lo mejor no quiere tener ese estudiante allí, a lo mejor lo va a derivar a una denuncia por Consejo de Protección o Fiscalía y usted siente que el colegio quiere salir de él, más allá de eso es que este sistema de protección va a intervenir precisamente porque si usted no le ha dado la evaluación psicológica o psiquiátrica o neurológica que requiere, el mismo órgano, que bien sea, en este caso el Consejo de Protección, lo puede ordenar como una medida de protección para garantizar el derecho. ¿Cuál es la prioridad? La salud. Cuando la salud esté garantizada, el derecho a la educación viene solo, pero si él no tiene la capacidad de contención dentro de la institución y todo es a través de la violencia o la agresión, no se le puede garantizar efectivamente la educación ni a él mismo ni a sus compañeros, porque está en constante actos de violencia. Bueno, ya lo saben, importante, bueno, esas recomendaciones que nos ha dado el día de hoy Ruth Mary Villasmil, abogada, coach integral, mediadora, terapeuta familiar. Por favor, cualquier colegio o institución, ella asesora a varios colegios e instituciones en este tema que es fundamental y como hemos visto en las noticias, hay que evitarlo. Nadie quiere tener una situación como esta en ningún colegio, pero lo cierto del caso es que hay varios factores que intervienen allí a que se dé una situación de acoso. Así que si quieren comunicarse con ella, por favor, Ruth Mary, tus redes sociales y contactos. Sí, en Instagram y en Facebook me pueden ubicar como Ruth Mary Villasmil y también en nuestra fundación Familias de Voluntad Firme, que está como escuela para familias, y también pueden contactarme a través del 0414-657-9270 y 0412-66-9945. 9945. Bueno, ahí está, de verdad que ellos hacen una labor maravillosa en Fambofir, Familias de Voluntad Firme. Fambofir, para que lo puedan buscar también en redes sociales. De verdad que muchísimas gracias, el tiempo es oro, pero gracias por estas recomendaciones. Gracias a ti. Y colegios que tengan una situación, por favor, búsquense a una experta como Ruth Mary para solventar esta situación, que los pueda guiar, cómo pueden hacer para llevar el mejor desenvolvimiento y el ambiente escolar, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, gracias, Laura. Gracias muchísimas gracias. 11:52 minutos, escuchamos este tema y ya venimos para la despedida.